A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Huánuco. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, el doctor Pier Paolo Marzo. Él es abogado, analista en temas políticos. En su momento ha sido representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco. Qué gusto saludarlo, doctor Marzo. Muy amable, como siempre. Don José Hernández, muy amable también usted por la comunicación y a su disposición, y todos los radio oyentes de las radios afiliadas a la red de comunicación regional. Coméntenos, la Defensoría del Pueblo acaba de oficializar al abogado Marco Durán Roca como representante de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, ¿no? Está reemplazando a la doctora Lisbeth Illanes Nauca, ¿no? Sin embargo, su designación no ha sido bien recibida. Algunos sectores, ahí tiene muchos cuestionamientos. Uno, primero, por su actividad política desarrollada de manera conjunta en algún momento con el actual defensor del pueblo, José Gutiérrez, pero también como su accionar como abogado litigante, ¿no? Usted ha sido representante de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que una persona que asume esta función lo asuma con la suficiente transparencia, con la suficiente claridad y que no tenga tantos cuestionamientos? Sí, lo que ocurre es que la Defensoría del Pueblo emite recomendaciones basadas en dos pilares, ¿no? La fortaleza de su argumentación técnica, jurídica y también ética. Y entonces necesita que sus argumentaciones, sus conclusiones y sus recomendaciones por cada caso estén muy bien sustentadas y tengan una base constitucional o en tratados de derechos humanos o en la ley, y además sea indiscutible. Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, como no tiene un poder para mandar a la cárcel, para multar, tienen que ser respetadas por su contenido. Y esto implica un cierto manejo, una cierta competencia técnica. Pero el otro punto es que los representantes de la Defensoría del Pueblo tienen que ser personas que no tengan cuestionamientos objetivos, ¿no? Subjetivamente, bueno, cualquiera puede discutir con cualquiera, pero objetivamente tiene que proyectar la defensa de derechos. ¿Por qué? Porque si no, esto no ocurre, la entidad a la que la Defensoría del Pueblo se dirige simplemente decide desatender la recomendación y queda en nada. O la Defensoría del Pueblo hace un papel también de mediación, eventualmente en situaciones de conflictividad social o institucional, y eso requiere que la persona que realice esta función pueda convocar a partes de la sociedad civil, partes del Estado, y tenga la confianza de la ciudadanía. Entonces, la trayectoria de la persona que ejerce la función de representante de la Defensoría del Pueblo, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel regional, tiene que permitir generar confianza en los distintos actores del Estado, de ministerios, de gobiernos regionales, de municipalidades o de la sociedad, ¿no? Y en este caso concreto hay un problema, que es que el ejercicio profesional de la persona que sea designado en Huánuco incluye la defensa de al menos una, pero no sabemos más, persona procesada, condenada, encarcelada por actos contra el pudor y exposición a imágenes obscenas a un niño de quinto de primaria en una escuela de paso. Entonces, cuando uno es abogado libre puede hacer cualquier tipo de defensa. Ese es justamente, hay un derecho fundamental a la defensa. Pero si uno elige defender violadores, defender agresores sexuales, defender personas que atentan contra los niños y las niñas, simplemente ya no puede ser defensor del pueblo. Ese es el detalle. Simplemente esa función de la defensa legal de personas condenadas por violación sexual o personas condenadas por otro tipo de agresiones contra niños y niñas ya se
lo incompatibiliza para ejercer el cargo de Defensoría del Pueblo. En efecto. Y esto es lo que ha pasado con la persona designada acá. Doctor Pierre Marzo, en efecto, ¿no? Lo que ha venido circulando en las últimas horas, luego que se conoció esta oficialización del abogado Marco Durán Roca como representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, es que este profesional habría asumido en algún momento la defensa de un presunto agresor sexual, ¿no? ¿Esto cree usted que no guarda compatibilidad con un cargo como es ser representante de la Defensoría del Pueblo, que precisamente para eso es elegido, para defender los derechos de la población? Entre ellos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es. Y no solo entre ellos, principalmente los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, aquí hay una incompatibilidad, ¿no? Y la persona que ha sido designada tendrá que responder por eso. Ahora, incluso la información que es pública es que esto ya ocurrió cuando esta persona, este profesor de una institución educativa primaria, ¿no?, ya tenía prisión preventiva. Entonces ya había pronunciamientos judiciales que indicaban que era altamente probable que haya cometido ese delito, que además en esa época, el 2014, lamentablemente era todavía frecuente en las instituciones educativas, ¿no? Incluso la Defensoría del Pueblo era una activa institución que abogaba por la separación de los docentes, los directores o los funcionarios que agredan a los niños. Entonces, aquí hay una contradicción entre la función defensorial y la función de defensa individual de personas acusadas de ser agresoras sexuales. Esto es algo que al menos tendría que ser respondido, ya sea por quien lo nombró o ya sea por la persona que ha sido nombrada en este puesto tan importante en Huánuco. Claro que tiene que ser respondido por la persona que está asumiendo funciones, ¿no? Porque forma parte de su ejercicio profesional, y si esto se comprueba que ha sido o asumió la defensa en un momento de un presunto agresor sexual, hay una incompatibilidad con la función que está asumiendo. Pero también hay otro tema, ¿no? Ha tenido un activismo político muy cercano con el actual defensor del pueblo, el doctor José Gutiérrez, tenemos entendido. Sí, ahora, en relación con lo anterior, solo para cerrarlo, sí, ya está comprobado, porque no es que esté pendiente de comprobación, sino que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, claro, y además que declara improcedente, o sea, declara improcedente su petición de que se declare nula la prisión preventiva contra su defendido, y además declara infundada su petición de que se le vuelva a procesar en la vía penal. Es decir, no solamente asumió la defensa, sino que quedó comprobado en esa defensa que sus argumentos no procedían ni por la forma ni tenían un fundamento de fondo, lo cual empeora aún la situación de ese ejercicio profesional y confirma la incompatibilidad con la función de representante de la Defensoría del Pueblo en una región. Ahora, en el otro tema, ha tenido una actividad política muy cercana al actual defensor del pueblo, ¿no? Entonces, también, de una otra manera, esto no habla de la transparencia de la elección como tal, o la designación como tal. Efectivamente, porque nadie discute que todos tenemos el derecho a la participación en la vida política del país, en cualquier tipo de situación donde haya que ponerse al servicio de la gente, como dice el Papa, ¿no? Como un acto de fraternidad social, ¿no? Pero en este caso concreto, él ha sido parte de una lista donde Josué Gutiérrez candidateaba como para la presidencia regional o la gobernación regional, y donde Coco Giles candidateaba para una reelección en la municipalidad, ¿no? Y esta persona designada iba como candidato a la Consejería Regional por Huánuco, ¿no? Entonces, hay aquí una indicación de que el criterio principal para ser colocado en ese puesto, antes que una trayectoria en defensa de derechos humanos, antes que una trayectoria en promoción de la ciudadanía, ha sido esta vinculación de tipo político
partidario electoral con el actual titular de la Defensoría del Pueblo, y eso lo mínimo que genera es suspicacia sobre la motivación central al evaluar su designación en este cargo tan importante. Usted en su momento también ha sido miembro de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ha asumido funciones como representante de la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Cómo está analizando la gestión actual del doctor Josué Gutiérrez, ¿no? Porque en lo que va de su gestión, hasta donde tenemos entendido, han renunciado 8 defensores adjuntos, hasta donde se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo está mirando usted el ejercicio, la marcha durante la gestión del doctor Gutiérrez? Sí, y solo para un poco para informar también a los personas televidentes o radioyentes, yo ingresé a la Defensoría del Pueblo y a la Jefatura Regional de Huánuco por un concurso público con muchas etapas, ¿no? Con evaluación curricular, con examen escrito y con una entrevista por diversas personas en los temas de gestión pública, en los temas de derechos, incluso en los temas administrativos, ¿no? Que creo que era un procedimiento adecuado bajo la gestión de Beatriz Merino, pero no fue ella la que evaluó fue un comité. Me parece que esta práctica tendría que ser retomada en general, y esa sería una buena práctica para la confirmación o la designación de funcionarios del nivel regional o del nivel directivo, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un proceso donde la institucionalidad está en riesgo o está siendo afectada, porque la Defensoría del Pueblo es una institución que puede tener diversos titulares, pero que se debe o se debía a objetivos constitucionales de defensa de los abusos de poder. Esa es su esencia. Aquí en otras partes del mundo hay defensorías del pueblo, pero la renuncia de hasta 8 adjuntos y los cambios que están produciéndose en varias oficinas no están yendo en el camino de la institucionalidad defensorial, sino en caminos que más bien parecen que van en la ruta de esta designación, ¿no? De favorecimientos a personas que no están designadas por su calidad ni su trayectoria, ni con métodos de concurso abiertos, transparentes, sino por otro tipo de medidas, y eso desinstitucionaliza, y eso es muy dañino para el Perú y para la gente, y para la propia Defensoría del Pueblo, ciertamente. En efecto, ¿no? Lo que usted menciona hace un instante, en su caso usted asumió en función a un concurso, es decir, a una meritocracia. Y así es como deberían funcionar las instituciones, así es como se debería precisamente hacer una evaluación real en función tan importante como es una representación de la Defensoría del Pueblo, sea a nivel descentralizado o a nivel central. Pero parece ser que en el momento siguen los cuestionamientos al frente de la Defensoría del Pueblo. Vamos a seguir nosotros muy de cerca todos estos aspectos que se están presentando en los últimos días, ¿no? Para poder seguir evaluándolos y sobre todo en algún momento ojalá podamos conversar con el propio defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez, para saber el porqué de estos cambios y por qué se está cambiando un poco toda esa esencia que había generado en la Defensoría del Pueblo una institución bastante sólida, con bastante meritocracia y sobre todo con, digamos, una carrera pública, ¿no? Bien ganada, ciertamente, ¿no? Efectivamente, y quizá hay la pregunta que haya que planteársela al titular de la Defensoría del Pueblo, es el criterio que está usando para los cambios, ¿no? Él, como titular, él puede, sí, efectivamente, evaluar el desempeño de los representantes en cada región. Pero si uno evalúa lo que ha pasado en Junín, ¿no? Que está muy cercana a Huánuco, ¿no? Y ve también la manera en cómo un profesional de reconocida y amplia trayectoria, Tei Panitz, fue removido, ve que no ha habido un criterio de evaluación de desempeño, sino aparentemente algún tipo de motivación partidaria respecto de agentes en el mismo Junín, ¿no? Igual, si uno ve cómo ha ocurrido el cambio en Arequipa, observa también que hay situaciones que no parecen ameritar
una evaluación de desempeño y un cambio por alguien que va en una línea de trayectoria de derechos humanos. Igual en Ayacucho, ¿no? Recordemos que el anterior representante de la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de diciembre, fue casi ovacionado por la comunidad huamanguina al conmemorarse un año de la masacre de Ayacucho, y no parece haber sido una evaluación de desempeño lo que haya determinado su salida. Entonces, lo que ha ocurrido en Huánuco, si bien es un tema, me parece a mí, extremo, porque ya esta incompatibilidad, ¿no?, entre la defensa de un agresor de menores de edad, de niños, y la función defensorial, esto es un extremo, pero de un proceso de un patrón, ¿no?, que ya tiene otros antecedentes en otras oficinas y que marca una preocupación seria sobre lo que puede ocurrir a los derechos de las personas frente al Estado, que es lo que defiende la Defensoría del Pueblo. Muy bien, doctor Pierpaolo Marzo, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y Conexión Perú. Muy amable de su parte, como siempre. Saludos. Saludos, don José Hernández, y a todos los integrantes de la Red de Comunicación Regional. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.